Hola, buenas noches. Qué bueno poder pasar a compartir y estar un rato con ustedes y conocer un poco más las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos un tema bien interesante. Hoy vamos a hablar de el ángel y el asna de Balaam. Y tú me dices, es como mucha información. Vamos a explicar este tema. Esto lo encontramos en Números desde el 22, desde el 21 al 35. Identifiquemos quién era Balaam. Balaam era un profeta pagano, un profeta que tenía un camino que no era derecho ante los ojos de Dios, y fue contratado por un rey. Ese rey se llamaba Balaam. ¿Qué era el objetivo que quería este rey? Era que este hombre fuera a maldecir a los israelitas, quienes estaban acampando en las cercanías. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esta historia para entender qué fue lo que pasó, en qué momento sale el ángel, en qué momento el asna habla, porque este es un versículo bien especial donde encontramos específicamente que dice la palabra que Jehová le dio pos al animalito cuando era maltratado. Entonces, ¿qué pasa? Números 22, 1-20 arranca contándonos que Balaad, que era un rey, tuvo temor del pueblo de Israel que estaba pasando por sus tierras. ¿Y qué hace este hombre? ¿Qué hace Balaad, que es el rey? Le dice a este hombre: ven ahora pues y te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo, y quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que lo que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será bendito. Entonces, ¿qué quería este hombre? ¿Qué quería este rey? Que este profeta maldijera al pueblo de Israel. Y empieza una historia a desarrollarse en la que, aunque Dios le había advertido al profeta, que se llamaba Balaam, que no maldijera a Israel, ¿qué pasa? Balaam es movido por la codicia. ¿Por qué? Porque este rey manda unos mensajeros, insisten y cada vez suben más como el precio, de con tal de que él vaya con ellos y finalmente maldiga al pueblo de Israel. Y entonces en ese proceso vemos como el corazón de este profeta va tornándose y empieza la codicia, el deseo de poseer ese dinero que este rey le está ofreciendo. Y entonces vemos en el versículo números 22, en el versículo 12, entonces Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, con los mensajeros que mandó este rey, ni maldigas al pueblo, porque bendito es el Señor. Balaam era un hombre que escuchaba la voz de Dios, no era un profeta falso, él escuchaba la voz de Dios. El problema no era escuchar la voz de Dios, el problema era que su corazón se había corrompido y se había desviado, y por amor al dinero estaba dispuesto incluso a hacer cosas que Dios le dijo claramente que no hiciera. ¿Cuántas veces las personas empiezan un buen inicio, empiezan un buen proceso, y por el amor al dinero, por las malas compañías, por un mal hábito, por una mala influencia, las personas van desviando su camino y saben que lo que están haciendo mal, pero terminan con un triste final? Este es un caso. Y así vemos que este hombre se levanta en la mañana y le dice a los príncipes o a los mensajeros que manda el rey Balaam: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. O sea, él estaba escuchando al principio. Los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balaam y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió nuevamente el rey en el versículo 15, otra vez más príncipes y más honorables que los anteriores. Y en el versículo 17 aumenta la petición: porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. Y Balaam trata nuevamente de irse con ellos, trata de hacer lo que su corazón estaba muy opuesto a lo que el Señor le había dicho que tenía que hacer. Y le dice: Balaam respondió y dijo a los siervos de Balaam: aunque Balaam me diese su casa llena de oro y plata, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa ni cosa chica ni grande. Y os ruego que reposen esta noche para yo sepa qué vuelva a decir. Él vuelve a consultar nuevamente al Señor, porque Balaam quería ir de su corazón a hacer algo que el Señor le está diciendo que no fuera. No estaba permitido bendecir lo que ya había sido bendecido, que era el pueblo de Israel. Pero él quería ese dinerito, él tenía esa codicia y él quería sacar provecho de esta situación. Y entonces sigue la historia, y en este momento vemos cómo
aparece el asna, y el asna es un personaje que usted dice, ¿qué es importante un asna? Mucho, porque el asna nos va a dejar enseñanzas muy lindas. Mientras Balaam finalmente se va a Moab, un ángel se le aparece en el camino, y ese ángel tenía una espada desenvainada, pero Balaam no veía al ángel, no veía la espada del ángel. Y el asna dice en el versículo 23, vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Versículo 24, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y al otro lado. Versículo 27, y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó contra la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y éste volvió a azotarla. El asna de Balaam sí veía al ángel y se apartaba del camino para salvar la vida, no solamente de ella, sino de su amo. Pero él lo que hacía era golpearla y golpearla. En el versículo 26 vemos, y aquel ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Después de 3 intentos de que golpea fuertemente a su animalito, a su asna, esta comenzó a hablar, reprochándole a Balaam su trato y revelándole la presencia del ángel. El versículo 28 entonces dice que Jehová abrió la boca al asna. Escúcheme bien, abrió la boca al asna y le dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado 3 veces? Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano que ahorita te mataría. Y el asna dijo al Balaam, no soy tu asna, sobre mí has cabalgado y has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día, y has acostumbrado a hacerlo así conmigo. Y él respondió no. Versículo 31, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. Por fin este hombre que estaba haciendo su voluntad puede ver al ángel que estaba en el camino y vio que tenía una espada en su mano. Y ahí sí Balaam hizo referencia y se inclinó sobre su rostro cuando ya vio el ángel ahí. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna 3 veces? O sea que no solamente el asna habla, el asna le dice, ¿por qué me has golpeado 3 veces? Sino que el ángel también le reprocha que porque 3 veces la ha golpeado a su animalito. He aquí que yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Entonces vemos a un hombre que escuchaba la voz de Dios, pero no estaba dispuesto a obedecer. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? No solamente a ti y a mí, y ha usado cantidad de personas para decirnos, oye, ese camino está mal. Mira que allá no hay victoria, mira que ese vicio, mira que esa amistad, ese trabajo, esos sitios que estás frecuentando, mira ese vicio te está destruyendo. ¿Cuántas veces muchas personas han llegado a nuestras vidas y nos han hablado, pero nosotros seguimos tomando nuestras decisiones y queriendo ser sabios en nuestra propia sabiduría y no teniendo en cuenta todo lo que el Señor hace? ¿Cuántas veces los mismos ángeles de Jehová nos han guardado y nos han protegido nuestra vida, incluso cuando nosotros no hemos sido obedientes a su palabra, por su misericordia y por su infinito amor? Entonces vemos que el ángel le dijo a él que por qué azota el animal. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces y de mí, y si no lo hubiera apartado, yo también te mataría a ti y a ella la dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mi camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. Cuando ya vio al ángel, ahí sí se quiso regresar. Pero ¿cómo estaba dispuesto a ir a maldecir al pueblo de Israel, siendo que el Señor mismo le había dicho en voz audible, no puedes maldecir lo que yo ya bendije? Él quería ir en contra de lo que el Señor había dicho, era desobediente, quería hacer su voluntad, podía más el amor al dinero. ¿Cuántas veces muchas personas han terminado en narcotráfico, sicariato, secuestro, robo, estafa, en dinero que se conoce comúnmente como dinero fácil? Fácil, así haya que matar, así haya que secuestrar, así haya que hacer lo que haya que hacer. Y esos son los tiempos que estamos viviendo. Balaam no era un profeta
muy distinto a muchas personas que un día conocieron de Dios, que un día fueron formados dentro de un corazón correcto a la voluntad de Dios, que fueron formados por unos buenos padres, que formaron unas personas que conocieron de Dios, pero en un determinado momento se desviaron. ¿Cuántas veces el Señor ha tratado siempre de enderezar nuestro camino, pero somos nosotros los que queremos ir a hacer lo incorrecto? ¿Cuántas veces el Señor nos ha guardado y aún así ni siquiera agradecemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros? Finalmente el ángel se le aparece a Balaam confirmando la advertencia y permitiéndole continuar con su viaje solo si decía lo que Dios le indicara. Números 23 dice, desde el 11 en adelante: entonces Balaam dijo a Balaam: ¿qué has hecho? Él finalmente llega al sitio donde está, el rey lo está esperando y dice: bueno, ¿a qué fue lo que yo le traje? Yo le voy a pagar un dinero, pero usted tiene que subir y tiene que maldecirme a ese pueblo. Entonces en Números 23:11 se encuentra este rey Balaam y le dice a Balaam: pero ¿qué has hecho? Te he traído es para que maldigas a mis enemigos y que has proferido bendiciones. Versículo 12, él respondió y dijo: no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Sin embargo, más tarde Balaam, y de una manera de obtener recompensa de Balaam. Y el versículo 20 dice aquí que recibió orden de bendecir, y él dio bendición y no podré revocarla. Él estaba de todas formas tratando, insistiendo, de mirar cómo él se ganaba ese dinero y maldecía al pueblo. Entonces Balaam dijo a Abraham: ya no lo maldices, tampoco lo bendigas, porque cada vez que él abría su boca para maldecirlo, al contrario, saliera bendiciéndolo. Versículo 26, Balaam respondió y dijo a Balaam: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Y dijo Balaam a Balaam: te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar por ventura, parece bien que Dios desde allí lo maldigas. Ellos querían buscar la forma de hacerle la maldad al pueblo de Israel. Pero finalmente él nunca pudo maldecir al pueblo, al contrario, lo bendijo y lo bendijo 3 veces. Finalmente Balaam, ¿qué hace? Aconseja al rey que a través de las mujeres moabitas haga caer al pueblo. Entonces él maquina cómo hacer caer al pueblo. Las mujeres moabitas en la escritura explican que eran mujeres muy seductoras, hermosas, pero llenas de seducción, llenas de prostitución, llenas de deseos de lascivia, llenos de idolatría, adoración a sus ídolos. Y como él finalmente no puede maldecir al pueblo, Balaam dice: yo tengo que hacer algo. Y así que este hombre idea un plan contra Israel para traer maldición, porque él no lo pudo hacer. Balaam siguió el consejo de Balaam e hizo que el pueblo de Israel cayera en pecado cuando el pueblo empezó a tener relaciones. Por eso dice en el Nuevo Testamento: no te unas en yugo desigual. En la antigüedad también era lo mismo, en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque te desvían del corazón del Padre, porque empiezas a adorar imágenes, porque empiezas a postrarte ante otros ídolos, porque empiezas a desviar tu camino. Y vemos que así Balaam siguió el consejo de este profeta e Israel cayó en el pecado, adorando a todos sus dioses y fornicando con las mujeres. Por ello Dios lo castigó y ese día murieron 24,000 hombres. Lo encontramos en Números 25 del 1 al 9 y Deuteronomios 23 del 3 al 6. Mire, es importante entender que las maquinaciones del enemigo no han cambiado con los años, siguen siendo las mismas. Cuando ve a una persona que recibe al Señor en su corazón, cuando ve a una persona que empieza en tiempos de oración, en tiempos de ayuno, de lectura bíblica, busca desviar a las personas del camino que sabe que te llevan a la bendición y la victoria. Pedro compara en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro compara a los falsos maestros como Balaam, el cual amó más el dinero y la maldad que hacer lo que Dios le había mandado hacer. Lo encontramos en 2 de Pedro 2:15. Han dejado el camino recto, dice la palabra, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó al premio de la maldad. Judas repite esta misma afirmación asociando a Balaam, un profeta que prefería era el dinero. Lo encontramos en Judas 1:11.
¿Qué aflicción les espera pues a los que siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano? Y al igual que Balaán engañaba a la gente por dinero, y como Coré perecen en su propia rebelión. Mire, los tiempos cambian de pronto un poco las estrategias, pero en esencia siguen lo mismo. En estos tiempos vemos lamentablemente personas que todavía le dicen a las personas, vaya, pacten con Dios, empezando que no se puede pactar con Dios. Los pactos es de mayor a menor. Usted va a encontrar en las Sagradas Escrituras, y Dios pactó con David, y Dios pactó con Noé, y Dios pactó con Abraham, pero el hombre no puede ir de menor a mayor. Siempre es el Señor al que escogió en un determinado momento o en un determinado tiempo en la vida. Escoge a un hombre que ande en las cosas de él derechos y pacta con esa persona, pero es Dios. Nosotros no podemos pactar con Dios. Entonces se nos ha dicho también la enseñanza de la prosperidad. Sí, somos prósperos cuando empezamos a caminar en la senda de Cristo, porque dice la palabra que nuestro Padre es el dueño de la plata. Eso es cierto, pero cuando las personas les enseñan la famosa doctrina de la prosperidad y piensan que esto es un trueque, entonces dice, entregue su carro, entregue su casa, entregue todo. El Señor no ha mandado a decir esto. Y vemos como muchas falsas enseñanzas, falsos profetas están destruyendo las mismas iglesias. Por eso muchas personas muchas veces ni siquiera quieren ir a una iglesia, porque dices que ya te van a quitar hasta el carro, la casa. Mire, es importante, usted debe dar de su corazón lo que esté dispuesto. Por eso dice el Nuevo Testamento que Él ama al dador alegre. Si usted va a apoyar algo en la iglesia, bendito sea, pero que sea de corazón, no por miedo, no por obligación, no por condenación. Usted debe dar de un corazón agradecido y no dejarse manipular por estas personas que le dicen pacten o ponga 5 y el Señor le va a volver 15 o 20, pero como que fuera una transacción. Esto no funciona de esta manera. Lo que usted debe darlo de corazón y darlo dispuesto al servicio del pueblo para poder avanzar y extender el evangelio. Esas son las misiones que tenemos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Pero vemos que este profeta Balaán engañaba a la gente por dinero. Por dinero estuvo dispuesto a ir a maldecir el pueblo de Israel, que el Señor le dijo en muchas oportunidades, no puedes maldecir lo que yo he bendecido. Y más sin embargo, por su amor al dinero y por la codicia, al no poderlo finalmente maldecir, hace una estrategia, se la dice al rey para que los hombres, el pueblo, caiga en pecado por las mujeres seducidas de otros pueblos que adoraban a falsos dioses. Y es así como el pueblo se corrompe y se prostituye. Y vemos cómo tenemos 3 conclusiones importantes de este tema. Primero, la importancia de escuchar la voz de Dios. Tenemos que estar atentos a lo que Dios nos diga, a su dirección. Y por eso es tan importante que tú y yo tengamos tiempo de leer las Sagradas Escrituras. En estos tiempos se dice amén, amén a todo, pero tú lees las Sagradas Escrituras. Cada vez que tú leas las Sagradas Escrituras vas a conocer más la voz y la autoridad de Dios y sus mandatos, y vas a poder entender mucho más cómo es la dirección que el Señor quiere llevarnos a bendiciones. Primero, además es importante entender que la Sagrada Escritura nos guía y el Espíritu Santo también nos acompaña y nos consuela, pero no para hacer nuestra voluntad, sino su voluntad, que es agradable y perfecta. Miremos la ceguera espiritual que tenía este profeta Balaam, a pesar de ser un profeta, porque es que los dones y los ministerios, dice la palabra claramente, son irrevocables, no te los pueden quitar, pero tú y yo daremos cuenta de qué hicimos con lo que el Señor nos entregó. Este era un hombre que, aunque escuchaba la voz de Dios, no reconocía ni se sometía a su voluntad, no reconoció la presencia del Señor, sino fue más sabia, escúcheme bien, su asna que él mismo. Vemos un nivel de ceguera espiritual que puede afectar incluso a aquellas personas que dicen que conocen a Dios. Vemos un hombre lleno de violencia que golpeaba sin parar a su asna, no entendiendo que su animalito le quería salvar la vida, porque ella sí estaba viendo al ángel con la espada y ella iba para un lado y él la empujaba para otro y la golpeaba hasta que finalmente él ve el ángel. ¿Cómo es posible que este hombre
que escuchaba a Dios, pero quería hacer su voluntad. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, no aceptes ese trabajo? No te vayas fuera del país. No pidas un asilo político diciendo que te están persiguiendo cuando realmente nadie te está persiguiendo. ¿Cómo te vas en una mentira a otro país pensando que vas a tener bendición? ¿Cómo prestas tu cuenta para que consignen dinero de manera ilícita? ¿Cómo es posible de que estés casado y mirando a otra persona que no es tu esposa? ¿Cómo es posible que estés aceptando cosas que sabes que están mal? Muchas veces la persona dice, es que yo no me imaginé, es que yo no sabía. No, muchas veces sí se saben las cosas, pero queremos hacernos los ciegos y decir, aquí no está pasando nada realmente. Entonces, mire, esto es un tema bien importante de la ceguera espiritual. A veces pensamos que aquí no va a pasar nada y que esto ocurre aquí, el Señor no se da cuenta de lo que yo estoy haciendo detrás de bambalinas. No, dice la palabra que tu vida y la mía son libros abiertos, expuestos, y que el Señor sabe qué estamos haciendo. Incluso no ha salido la palabra de nuestra boca y conoce nuestros pensamientos. Segunda conclusión importante, no te dejes llevar por la codicia. Dice que el amor al dinero es es la raíz de todos los males. Dice que la codicia, él amaba más el dinero que a Dios, prefería el dinero a tener la presencia del Señor. La codicia puede cegarnos a tal nivel que hace que perdamos el rumbo, que dejemos de hacer la voluntad de Dios y guiarnos por caminos equivocados que finalmente no solamente nos van a hacer daño a nosotros, sino que van a destruir muchos a nuestro paso. Dios puede utilizar cualquier medio para cumplir sus propósitos, incluso un animalito tan humilde como un asna, que aparentemente podía ser insignificante, pero entendía que si ella seguía avanzando iban a morir. Entonces, y mira lo que el ángel le dice a él, que a mí me impacta: tu camino es perverso delante de mí. El Señor nos va a pedir cuenta de cómo es nuestro camino, qué estamos haciendo. Tercera conclusión, reconocer la soberanía de Dios. Debemos confiar en que Dios tiene el control total y absoluto de nuestras vidas, que sus propósitos se cumplirán, incluso si no entendemos lo que está sucediendo. Israel ni siquiera sabía lo que estaba planeando este rey de maldecirlo a través de este profeta pagano. Israel estaba inocente y estaba el Señor guardando sus vidas. ¿Cuántas veces el Señor está guardando tu vida y la mía y nosotros a veces ni nos damos cuenta? ¿Cuántas veces hemos sido guardados por los ángeles guerreros y protectores que están en nuestras vidas y se están librando luchas en los cielos y nosotros no tenemos ni idea de lo que está pasando? Porque cuando confiamos en Dios, entregamos toda nuestra confianza en Él y sabemos que el que nos guarda no se dormirá. Cuarta conclusión, las tácticas de Satanás no han cambiado en mucho. Si él no puede maldecir al pueblo, directamente tratará de hacerlo por la puerta trasera, y la idolatría es una de las cosas con las que más se mueve el enemigo. Que no reconozcamos a un único Dios, que no nos postremos ante imágenes, sino ante un Dios real y verdadero. La inmoralidad sexual es otra de las tácticas que él siempre ha usado. La prostitución, el incesto, todo lo que es adulterio, fornicación, todas esas tentaciones. Tenemos que saber discernir que los placeres pasajeros del mundo son eso, placeres pasajeros, pero que la cuenta de cobro viene así de grande. Entonces tenemos que entender que la soberanía es importante, no dejarnos llevar por la codicia, no tener un corazón maltratador ni con los demás. Tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros, incluso con nuestros animalitos. Esta es una enseñanza de cómo el Señor guardó, iba a preservar la vida del asna e iba incluso a matar al propio Balaam por su desobediencia. La ceguera espiritual, a veces tenemos, por eso dice la palabra, el que tenga oídos que oiga, y usted dirá, todos tenemos oídos. El problema no es tener oídos físicos, sino oídos espirituales. Debemos ser obedientes, debemos ser humildes de corazón y dispuestos a entender que lo que Dios manda hacer o dice que tenemos que hacer, simplemente se hace, no se cuestiona.
y Balaam quería hacer su voluntad. Finalmente él muere enfrentándose al ejército de Israel y vemos un hombre que aunque escuchaba la voz de Dios, tenía dones, tenía un ministerio, todo lo perdió por amor al dinero, por la codicia. Lo que Dios ha bendecido nuestras vidas, y lo que Dios ha bendecido nadie lo puede maldecir. Muchas personas me han dicho, ay, es que la bruja, el hechicero me están haciendo. Yo te digo, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor que murió en el madero, entendemos la salvación a través de Jesucristo, somos sellados por el Espíritu Santo, ya le pertenecemos al Señor, tenemos un cerco allá de protección. Mientras nosotros estemos en obediencia, en servicio, en conexión con el Señor, en obediencia con el Señor, y andemos por las sendas que el Señor dice que debemos andar, créeme que se puede levantar lo que se levante a tu lado y no te tocará. El Señor guarda nuestras vidas. El problema es cuando, aunque escuchemos la voz de Dios, no hacemos su voluntad, sino la nuestra. Son tiempos de reflexión y son tiempos para analizar qué estamos haciendo con nuestras vidas. ¿Estamos siendo obedientes a lo que Él nos está diciendo? ¿O estamos haciendo nuestra voluntad? ¿O estamos amando más el dinero que a nuestro propio Señor? ¿Cuántas veces el Señor nos está llamando a que hagamos cosas y no estamos haciendo lo que el Señor nos está mandando a hacer, sino que le decimos, no, espérate tantico, no, un tiempito más, no, déjame. Y el Señor te está llamando porque ya cumpliste tu propósito y necesitas seguir avanzando contigo porque tiene otras bendiciones. Pero nosotros le decimos, no, Señor, aquí estoy cómodo, me gusta donde estoy, no me quiero. Y el Señor te está diciendo, sal de ahí. Ahí ya no es tu lugar, sal de ahí, yo tengo planes mejores, yo te estoy llamando, yo tengo bendiciones distintas. Y le decimos, no, Señor, es que el plan que yo tengo, ese sí es bueno. ¿Cuántas veces estamos y queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios? Son tiempos de reflexión, son tiempos de introspección, pero también son tiempos de mucha oración y tiempos de intimidad, donde le digamos, Señor, permíteme cada día morir a mi carne, morir a mis deseos, morir a mis pasiones, morir a mi comodidad, a lo que yo quiero cuando quiero, porque a veces queremos todo así. Permíteme, Señor, ya no vivo yo, ya vives tú en mí. Y entender esto y decirle, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que haga? Dime cómo lo hago, cuándo lo hago. Ya no vivo yo, ya vives tú. Mi vida te pertenece. Bendigo tu vida. Gracias, Leonor, por estar acá desde Bogotá. Gracias, Lili, por estar conectada desde Cali. Y bendigo a todas las personas que van a tener este tiempo de entender esta reflexión que hemos hecho hoy de las Sagradas Escrituras. Balaam, un hombre que escuchaba, un profeta que escuchaba la voz de Dios, pero nunca entendió que era amar a Dios, que era servir a Dios, y peor aún, nunca entendió las bendiciones que trae la obediencia. Bendigo tu vida. Buenas noches. Hasta luego.